Te dijeron que el amor siempre gana, ¿verdad? Que si eras paciente, comprensivo y honesto, todo saldría bien. Pero nadie te contó la otra cara de esa historia, que en un mundo lleno de carencias emocionales, ser demasiado bueno puede convertirte en blanco. No porque tu bondad sea un error, sino porque su luz deja en evidencia la oscuridad de quien no sabe amar. Te enseñaron a darlo todo, pero no a notar cuándo te están vaciando. Este video no es para consolarte, es para despertarte. Porque no fue que diste demasiado, fue que diste a quien no sabía recibir. Lo que te rompió no fue el amor, fue la falta de reciprocidad disfrazada de afecto. Y si alguna vez te culpaste por haber sido noble, hoy vas a entender que la culpa no era tuya, era de quien confundió calma con aburrimiento y ternura con debilidad. Vas a ver cómo la manipulación se disfraza de cariño, cómo la inmadurez se oculta bajo el encanto, y cómo el hombre empático termina sosteniendo a quien solo busca drenarlo. Pero también vas a descubrir algo mucho más poderoso, que el mismo dolor que te destruyó es el que puede reconstruirte, porque la pérdida, cuando se entiende, deja de ser herida y se convierte en frontera. Prepárate, porque este recorrido no es de tristeza, es de claridad. Te vas a ver reflejado, vas a entender lo que antes confundía, y al final, vas a sonreír con una verdad simple pero liberadora. Ella te perdió por no saber ver, y tú ganaste por haber aprendido a mirar. Dicen que ser demasiado bueno es un defecto, como si la bondad tuviera fecha de caducidad, o como si cuidar a alguien te volviera débil. Pero la verdad es que ser bueno nunca fue el problema. El problema fue creer que los demás sentirían igual. Ese hombre que ofreció comprensión, apoyo y ternura, no fue ingenuo. Fue auténtico en un mundo que confunde nobleza con sumisión. Lo que pasó no es que diste demasiado, sino que lo diste a alguien que no sabía recibir. A veces, cuando un corazón puro se cruza con un alma llena de ego, ocurre un choque invisible. Ella no supo valorar tu entrega porque su mirada estaba centrada en sí misma. Mientras tú construías conexión, ella contaba ventajas. Es como ofrecer agua a quien vive del fuego. No sabe qué hacer con la calma, porque aprendió a sobrevivir del caos. Y entonces, te culpan por no ser emocionante, cuando en realidad fuiste estabilidad. No te faltó amor, te sobró coherencia. Y esa coherencia molesta a quien vive de apariencias. Es más fácil señalar al que da que reconocer la propia incapacidad para recibir. Te hicieron creer que dar demasiado era la causa de tu pérdida, pero la verdad es más incómoda. Te perdiste en alguien que jamás entendió el valor de un corazón tranquilo. Y ahí está la trampa, porque el mundo aplaude el ruido y teme al silencio. Así que no fuiste demasiado bueno. Fuiste exactamente lo que alguien roto no sabe sostener. Y mientras ella veía tu paciencia como debilidad, la vida observaba tu fortaleza. Pero aún no lo sabías, porque la verdadera lección no estaba en lo que diste, sino en lo que estabas a punto de descubrir. Hay algo curioso en las relaciones humanas. A veces, no somos rechazados por lo que hacemos mal, sino por lo que reflejamos bien. Tu bondad, tu calma, tu coherencia. Todo eso se convirtió en un espejo demasiado nítido para alguien que no quería verse. Ella vio en ti lo que no soportaba de sí misma, la serenidad que le faltaba, la estabilidad que no podía sostener. Y cuando la luz de uno ilumina las sombras del otro, el ego busca apagar la lámpara. No fue casualidad que tus silencios la irritaran o que tu paciencia la desesperara. Su mente asociaba tu equilibrio con amenaza, porque quien vive del drama necesita movimiento constante, incluso si ese movimiento duele. Así, cada gesto tranquilo tuyo le recordaba lo que no podía controlar. Y cuando alguien no puede dominarte, intentará sabotearte. Por eso comenzó a crear conflicto donde había paz, duda donde había certeza. Tu empatía la desnudó emocionalmente. Ella se sintió vista, y no todos soportan ser vistos sin máscaras. Algunos prefieren el ruido de la confusión antes que la claridad de la verdad. Y tú, sin saberlo, te convertiste en ese espejo que mostraba su desorden. No la juzgues. Simplemente no estaba lista para enfrentarse a sí misma. Pero tú, en cambio, sí estabas listo para aprender lo que el reflejo tenía que enseñarte. Porque cuando tu bondad incomoda, no es señal de error, sino de poder. La luz siempre molesta a quien se acostumbró a la oscuridad. Y aunque en ese momento doliera su distancia,
Ese dolor fue el comienzo de algo más profundo, el entendimiento de que no toda conexión está destinada a perdurar, pero toda herida tiene algo que revelar. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen: creer que el amor puede reparar lo que la vida no enseñó. Pensaste que con paciencia, ternura y ejemplo, ella aprendería a amar igual. Pero la madurez no se contagia, se elige. Y quien no desea crecer, convierte tu comprensión en excusa para seguir igual. No faltaron oportunidades, lo que faltó fue disposición. Amar a alguien inmaduro es como intentar llenar un vaso con fondo roto. Todo lo que das se escurre. Tú lo intentaste con amor, creyendo que el afecto era suficiente para despertar conciencia. Pero el amor, sin responsabilidad, se vuelve un anestésico peligroso. Ella no cambió porque tu amor la hiciera sentir segura. Cambió porque tu paciencia la hizo sentir impune. Y mientras tú buscabas construir, ella jugaba con el tiempo, esperando que siempre estuvieras ahí para sostener sus caídas. La inmadurez no se combate con ternura, sino con límites, pero tú confundiste empatía con salvación. No te culpes. Querías lo que todos quieren, ver florecer a quien aman. Sin embargo, hay personas que solo entienden el valor de una mano firme cuando ya no la tienen cerca. El amor no es terapia, es reflejo. Y si el otro no está dispuesto a mirarse, termina rompiendo el espejo. El gran aprendizaje no fue perderla, sino comprender que tu amor no era débil, era demasiado profundo para quien solo sabe nadar en la superficie. A veces el alma te lleva a amar a quien necesitaba una lección, no un hogar, pero no te preocupes, porque de esa experiencia nace una claridad nueva, y con ella, una versión tuya más lúcida está por despertar. Un manipulador no se alimenta del conflicto, sino de la calma ajena. Descubre que tu serenidad es un terreno fértil para sembrar culpa. Y tú, con el corazón abierto, creíste que cada disculpa era un puente, pero para ella, cada perdón era una cuerda con la que podía manejarte. Su poder no estaba en gritar, sino en hacerte sentir responsable de su desorden. Mientras tú buscabas armonía, ella afinaba su control. Es sutil. Comienza con pequeñas insinuaciones. No me entiendes, no me demuestras. Y tú, con buena fe, intentas compensar. Pero cada intento tuyo es combustible para su dominio. El manipulador aprende rápido que la nobleza es una mina de energía, porque el hombre empático analiza, se culpa y vuelve. Ella no necesitaba tener razón, solo necesitaba que tú dudaras de ti. Y cuando un hombre duda, entrega el timón. El manipulador se nutre de tu deseo de paz. Cuanto más quieres resolver, más se enreda la red. Ella conocía tus puntos débiles, tu empatía, tu paciencia, tu necesidad de equilibrio, y jugaba con ellos como un violinista experto con sus cuerdas. No lo hacía por maldad consciente, sino por hábito aprendido. En su mundo, controlar es sobrevivir, pero en el tuyo, amar es confiar. Y ahí fue donde te desgastaste. El día en que entendiste que tu calma era su alimento, todo cambió. Porque una vez que dejas de reaccionar, el manipulador se queda sin aire. No puede nutrirse del silencio que ya no busca complacer. Y aunque dolió, ese fue el inicio de tu liberación. Comprender que ser noble no es servir de presa, sino aprender a poner límites sin perder la esencia. Ser empático es un don, pero también una carga. El hombre empático observa, analiza, comprende, y por eso mismo, muchas veces se convierte en blanco. Mientras otros hieren sin pensar, él piensa antes de herir. Su conciencia le impide responder con la misma frialdad que recibe. Y ahí nace la paradoja. Su luz lo protege del rencor, pero también lo expone a quienes ven la bondad como debilidad. En un mundo donde el ruido domina, la calma desconcierta. Ella no te eligió por casualidad. Intuyó que tu empatía sería su refugio, su espacio de descanso del caos, pero al mismo tiempo, esa sensibilidad tuya la enfrentó a su propio desorden. Admiraba tu serenidad, pero también la envidiaba. Amaba tu comprensión, pero temía tu claridad, porque la empatía desnuda lo que el ego intenta esconder. Y cuando alguien vive huyendo de sí mismo, termina huyendo también de quien lo refleja con suavidad. La paradoja continúa. Mientras tú buscabas comprender, ella buscaba controlar. Tú querías construir diálogo. Ella necesitaba tener la última palabra.
Y aunque parezca injusto, ese desequilibrio fue necesario para mostrarte algo. Que no basta con sentir profundamente. Hay que saber dónde colocar ese sentimiento. La empatía sin discernimiento se transforma en sacrificio. Y el sacrificio, sin propósito, se vuelve autoengaño. Tu nobleza no fue el problema. Fue el escenario donde ella actuó. Pero ahora, con la lucidez que da el golpe, entiendes algo poderoso. No es necesario apagar tu luz para protegerte. Basta con dirigirla hacia quien también quiera ver. Y cuando aprendes eso, la empatía deja de ser herida y se convierte en poder. Todo desequilibrio comienza con un pequeño gesto que parece inofensivo. Un "no pasa nada". Un "yo puedo soportarlo". Palabras simples que se repiten tantas veces que terminan volviéndose cadenas. Lo que al principio era comprensión se convierte en costumbre. Lo que era paciencia, en permiso. Y mientras tú cedías un poco cada día, ella aprendía que tus límites eran elásticos. Pero el respeto que no se exige, se pierde, y tú no lo perdiste de golpe. Se fue desvaneciendo en cada silencio que elegiste para evitar un conflicto. Cada vez que callabas lo que te dolía, creías que estabas protegiendo la relación, pero en realidad, estabas sacrificando tu equilibrio. Ella interpretaba tu calma como indiferencia, y tú, intentando no herir, permitías que te hirieran. Ese fue el punto en que la balanza comenzó a inclinarse. La paz se volvió una moneda de cambio, y la armonía, una excusa para justificar lo injustificable. El desequilibrio no grita, susurra, se disfraza de amor maduro, de comprensión, de empatía exagerada, hasta que un día te descubres cansado sin saber por qué. Empiezas a notar que das más explicaciones que caricias, más justificaciones que sonrisas, y lo peor es que ni siquiera te culpas, lo normalizas, porque el manipulador es hábil para hacerte creer que tu agotamiento es señal de amor, cuando en realidad es el síntoma de una entrega unilateral. Pero la buena noticia es que el desequilibrio también marca el punto de inflexión. Ese momento en que el alma, extenuada, empieza a pedir justicia emocional. Y aunque aún no lo sabías, ese malestar silencioso era la señal de que algo dentro de ti comenzaba a despertar. El mismo hombre que un día cedía para no perderla, pronto aprendería a perderla para no volver a ceder. Llega un punto en que el amor deja de ser elección y se transforma en obligación emocional. Empiezas a medir tus palabras, tus gestos, incluso tus silencios, para no molestar. Dejas de ser tú para no perderla, y lo que era amor se convierte en un campo minado de culpa y complacencia. Su bienestar pesa más que tu paz, su sonrisa vale más que tu descanso, y en ese intento de sostenerla, te derrumbas despacio, sin ruido, como quien se acostumbra a cargar con lo insostenible. Ella decía que querías tener el control, pero en realidad eras tú quien se desvivía por mantener la armonía. Buscabas soluciones donde solo había manipulación. Y el problema es que el amor, cuando se vuelve sacrificio unilateral, deja de nutrir, drena. Porque amar no significa extinguirse para que el otro brille, significa compartir la luz, no apagarla. Sin embargo, tú creías que su caos necesitaba más comprensión, cuando en realidad necesitaba límites. Poco a poco empezaste a desaparecer de ti mismo. Dejaste hobbies, amistades, espacios. Todo giraba en torno a ella, sus estados de ánimo, sus demandas, sus silencios. El buen hombre se convierte entonces en una sombra, presente pero ausente, vivo pero cansado. Ella lo llama amor, tú lo llamas entrega, pero en el fondo ambos sabían que ya no era amor, era dependencia disfrazada de devoción. Y cuando el amor se convierte en sacrificio, la relación se muere aunque sigan juntos, porque el amor no se sostiene con esfuerzo, sino con reciprocidad. Pero lo que aún no sabías era que este sacrificio sería la chispa del renacimiento. Porque solo quien se ha vaciado por amor entiende la urgencia de volver a llenarse. Y ese despertar estaba más cerca de lo que imaginabas. Ella confundió tu calma con falta de pasión. Pensó que el amor debía doler para sentirse real, que los gritos eran prueba de interés y que la paz era aburrimiento. Pero lo que no entendió es que el amor maduro no necesita gritar, ni presionar, ni exigir. El amor verdadero respira, escucha, comprende. Tú no eras indiferente, eras estable. Y eso,
Para una mente acostumbrada al caos, se siente como vacío. Su confusión no era falta de amor, era falta de equilibrio interior. Buscaba intensidad porque confundía intensidad con conexión. Quería sentir fuego, aunque quemara. Y tú, que habías aprendido a cuidar, no sabías competir con su necesidad de drama. En su mundo, lo tranquilo parece frío, y lo sano, aburrido. Así se alejó buscando adrenalina emocional, sin entender que la emoción sin respeto es ruina. Lo que ella llamó libertad, pronto descubriría que era vacío disfrazado de independencia. Mientras tanto, tú te quedaste con 1000 preguntas, creyendo que la calma no había sido suficiente. Pero la verdad es que ella no huyó de la falta de amor, huyó de la falta de conflicto. Porque hay quienes necesitan el desorden para sentirse vivos. No fue tu serenidad lo que la alejó, fue su incapacidad de vivir sin tormenta. Y eso no se cura con más entrega, sino con distancia. Y cuando finalmente comprendiste eso, dejaste de buscar culpables. Entendiste que no perdiste una pareja, liberaste tu energía de un círculo que ya no tenía sentido. Lo que ella confundió con aburrimiento, la vida le traduciría más adelante como paz perdida. Y tú, desde el silencio, empezabas a notar algo nuevo. La calma que antes dolía, ahora se sentía como libertad. Cuando ella se fue, lo primero que hiciste fue buscar el error. Te sentaste en silencio, repasando cada conversación, cada gesto, cada quizás debía ser más. Pero la culpa, aunque parezca noble, muchas veces es una trampa emocional. No perdiste porque fallaras. Perdiste porque creíste que amar sinceramente garantizaba reciprocidad. Y la vida, con su ironía, te enseñó que no todo amor verdadero es correspondido. A veces, la pureza de un corazón solo sirve para revelar la sombra del otro. Esa culpa te acompañó como un eco invisible. Te hacía dudar de tu valor, como si la pérdida fuera prueba de que algo en ti estaba roto. Pero no era así. Lo que dolía no era su ausencia, sino el reflejo de lo mucho que entregaste sin recibir. Y cuando el alma da más de lo que el cuerpo puede sostener, el vacío se siente doble. Sin embargo, ese vacío también tiene propósito: limpiar el espacio donde antes habitaba la ilusión. El error no fue ser bueno, fue pensar que tu bondad te protegería de la traición. Pero la bondad no es un escudo, es un espejo, y por eso atrae tanto amor genuino como interés disfrazado. Quien ama de verdad te cuida, quien solo busca llenar su ego te culpa cuando ya no puede controlarte. Y tú, por un tiempo, confundiste esas dos cosas, porque te enseñaron que el amor todo lo soporta, cuando en realidad el amor sano se sostiene, no se sacrifica. Con el tiempo, esa culpa se transformó en lucidez. Empezaste a comprender que no era tu deber sanar a nadie, ni justificar lo injustificable. Y aunque dolió aceptar que tu amor no bastaba, también fue el inicio de tu libertad. Porque cuando entiendes que no fallaste por ser noble, sino que sufriste por no poner límites, la culpa se disuelve. Y en su lugar aparece algo mucho más poderoso: la claridad de quien ya no se disculpa por haber amado bien. Ella no te perdió porque fueras poco, te perdió porque fuiste demasiado claro, demasiado consciente, demasiado tú. Tu presencia mostraba lo que ella no podía sostener: autenticidad. Mientras ella jugaba con apariencias, tú actuabas con coherencia. Y eso, para alguien que vive en contradicción, resulta insoportable. Tu tranquilidad no era indiferencia, era poder contenido. Y ese poder silencioso la desarmaba, porque no se puede manipular a quien no necesita demostrar nada. Tu manera de mirar la vida la confrontaba. En ti no había necesidad de dramatizar, de exigir, de competir. Había serenidad, y esa serenidad la hacía sentirse pequeña ante su propio caos. Por eso buscó conflictos, no para herirte, sino para escapar de la claridad que la desenmascaraba. Tú no fuiste su enemigo, fuiste su espejo, y nadie soporta ver sus grietas reflejadas en la mirada de quien no se doblega. No entendía cómo podías mantenerte firme sin levantar la voz, cómo podías alejarte sin odio, cómo podías seguir siendo amable sin esperar nada. Eso la confundía, porque en su mundo el amor era un juego de control y reacción. Pero tú jugabas con otras reglas, las del respeto, y esas reglas no favorecen a quien se alimenta del conflicto. Así que para recuperar el dominio, necesitó destruir lo que no podía manejar: tú.
Pero el reflejo permanece, incluso cuando el espejo se rompe. Ella podrá culparte, distorsionarte, incluso olvidarte, pero en algún momento, frente a otro hombre, reconocerá la diferencia. Sentirá la ausencia de tu calma, la solidez de tu mirada, la coherencia que nunca supo valorar. Porque hay reflejos que no se borran, solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Cuando todo termina, el manipulador no extraña tu cuerpo, extraña tu energía. Lo que se apaga no es solo tu presencia, sino la fuente de estabilidad que representabas. Tú eras su refugio emocional, ese lugar donde podía descansar de su propio caos. Pero la decencia, cuando se da por sentada, pasa inadvertida, hasta que falta. Y entonces, el silencio que dejaste se vuelve insoportable, porque su nuevo entorno no ofrece la calma que tú dabas sin esfuerzo. Ella lo llamará aburrimiento, pero el tiempo le enseñará que era paz. Descubrirá que la intensidad que buscaba no era plenitud, sino ruido. Que los juegos, las estrategias y los dramas solo llenan momentáneamente el vacío que la decencia sostiene en silencio. Porque la decencia no seduce, pero sana, no deslumbra, pero perdura. Y cuando alguien vive del impacto emocional, no entiende ese valor hasta que lo pierde. Tú, por tu parte, también sentirás un vacío, no porque la necesites, sino porque tu entrega era real. Desconectarte de alguien a quien diste tanto duele, incluso si sabes que era necesario. Pero ese vacío no es castigo, es espacio. El mismo que un día ocupará algo más maduro, más recíproco, más humano. Porque lo que nace del respeto deja huella, incluso si no florece en el presente. El manipulador aprende tarde que no se puede reemplazar lo genuino. Puede encontrar atención, deseo, drama, pero nunca paz. Y mientras ella busca fuera lo que ya tuvo dentro, tú comienzas a reconstruirte en silencio, entendiendo que la decencia no fue debilidad, fue tu signo de fuerza. Porque mantener la integridad en un mundo roto no es aburrido, es revolucionario. El dolor no siempre llega para destruirte. A veces llega como un maestro silencioso, uno que enseña sin palabras y marca sin gritar. Ser demasiado bueno no fue tu error, fue tu iniciación. Te mostró algo que pocos entienden. No todos merecen lo mejor de ti. Aprendiste, a través de la pérdida, que la bondad sin criterio se convierte en sacrificio, y que amar sin límites no es nobleza, es abandono de uno mismo. Esa herida que tanto dolió fue el precio de una lucidez nueva. Hay amores que no vienen a quedarse, vienen a revelarte lo que ya no debes permitir. Ella fue una lección disfrazada de destino. Te enseñó a reconocer la diferencia entre acompañar y cargar, entre cuidar y salvar. Porque en tu intento de sostenerla, olvidaste que el amor también debe sostenerte a ti. Y cuando comprendiste eso, el dolor dejó de ser castigo para convertirse en brújula. La lección invisible del dolor es que, a veces, perder es la forma más honesta de ganar. Ganar claridad, dignidad, energía. Entender que el alma no se rompe por amar, sino por insistir donde ya no hay reciprocidad. Y en ese instante, la herida deja de supurar y empieza a iluminar. Porque el sufrimiento, cuando se entiende, se transforma en sabiduría. Y tú, sin buscarlo, estabas en pleno proceso de convertir el golpe en propósito. Esa experiencia te cambió para siempre. Te hizo más selectivo, más consciente, más fuerte. No para endurecerte, sino para enseñarte que el amor verdadero no exige sacrificio, exige presencia. Y mientras ella repetía sus viejos patrones, tú aprendías el arte de soltar sin rencor. La vida te estaba preparando para algo más grande, para amar desde la lucidez, no desde la carencia. Recuperar la dignidad no es volverse frío, es volverse sabio. No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a elegir a quién entregas lo que sientes. Muchos hombres, después de una herida, construyen muros donde deberían levantar filtros. Pero tú ya entendiste que protegerte no significa aislarte. Significa mirar con claridad, sin rabia, y reconocer que ser selectivo no es desconfianza, es madurez emocional. La dignidad no se grita, se respira en silencio, en la forma en que ya no te rebajas para ser comprendido. El primer paso para recuperarte fue recordar quién eras antes de intentar complacer. Volver a ti, a tus pasiones, tus proyectos, tus rutinas. Esos pequeños actos,
leer, entrenar, viajar solo, cuidar de ti, fueron reconstruyendo tu identidad pieza por pieza. Porque cuando un hombre se reconecta consigo, la dependencia se disuelve. Y entonces, el corazón vuelve a latir, no por necesidad, sino por plenitud. Aprendes a dar sin entregarte, a cuidar sin absorber, a amar sin perderte. Esa es la nueva versión del buen hombre, no el que todo lo aguanta, sino el que sabe cuándo retirarse. Ya no buscas salvar a nadie, solo compartir caminos con quien también quiera crecer. Y desde esa paz, la empatía se convierte en fuerza, no en debilidad. Descubres que la ternura con límites es mucho más poderosa que la dureza con miedo. No necesitas cerrar tu corazón, solo dejar de ofrecerlo a quien no sabe cuidarlo. Porque ahora sabes que amar no es perderte, es encontrarte en compañía de alguien que también eligió evolucionar. Y ese entendimiento te devuelve algo que habías olvidado, tu poder interno. Lo que antes dolía ahora se siente como claridad, y esa lucidez será la base del renacimiento que está por venir. Llega un día, y siempre llega, en que despiertas distinto. Ya no sientes necesidad de demostrar nada, ni de explicar tus límites. Ese día te miras al espejo y no ves al hombre que perdió, sino al que entendió. Comprendes que tu valor no depende de ser necesario para alguien, sino de ser fiel a ti mismo. Y lo que antes dolía, ahora se convierte en una especie de serenidad firme, una paz que no necesita aprobación. Ese es el renacimiento, cuando tu calma ya no proviene de otro, sino de tu propio centro. Comienzas a moverte diferente. Ya no reaccionas, eliges. Ya no te enredas en explicaciones infinitas, porque entendiste que quien realmente te percibe no necesita traducciones. Descubres que la verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en saber cuándo soltar. Y lo haces sin odio, sin venganza, sin dramatismo. Simplemente dejas ir, porque la madurez no grita, actúa en silencio y con elegancia. El hombre lúcido no busca ser admirado, busca estar en paz. Ya no mendiga atención, ni se desgasta tratando de justificar su bondad. Sabe que la empatía no es debilidad y que el amor propio no es egoísmo. De hecho, ahora su forma de amar es más pura. Da sin perderse, escucha sin absorber, acompaña sin anularse. Entiende que quien no lo valore simplemente no está preparado para su frecuencia. Ese renacimiento no es un final, es un inicio. Una nueva etapa donde la calma reemplaza la necesidad y la sabiduría ocupa el lugar del impulso. Lo que antes te parecía pérdida, ahora lo ves como entrenamiento. Y en el fondo, sonríes, porque sabes que todo lo que dolió, te construyó. Ya no temes estar solo, porque aprendiste que la soledad del lúcido no es vacío, es libertad. Ella te perdió porque no entendió lo que ofrecías. Tú no fuiste demasiado bueno. Fuiste un hombre consciente en un escenario donde la inmadurez manda. Mientras ella jugaba a perderte, tú estabas aprendiendo a encontrarte. Y lo que para ella fue rutina, para ti fue transformación. Porque cuando un hombre comprende su valor, deja de rogar amor y empieza a elegir paz. Esa es la victoria silenciosa que no necesita testigos, la que solo se celebra por dentro. Ahora sabes que tu bondad no necesita justificarse. No fue debilidad, fue identidad. Ser noble en un mundo cínico es un acto de rebeldía. Y el día que entiendes eso, tu mirada cambia. Ya no buscas reconocimiento, ni revancha. Sabes que quien te hirió no te quitó nada. Solo te mostró quién no debía quedarse. Aprendiste a filtrar sin rencor, a soltar sin culpa, a mirar hacia adelante sin resentimiento. Esa es la señal de que el poder interior despertó. El silencio se vuelve tu aliado. Ya no necesitas explicarte, porque la verdad ya no te pesa. Dejas que la vida hable por ti, y ella lo hace, siempre. Porque quien actuó con coherencia no necesita defenderse. El tiempo se encarga de hacerlo. Mientras otros repiten sus patrones, tú avanzas con calma, sabiendo que tu historia no terminó con la pérdida, sino con la comprensión. La paz que hoy sientes es la recompensa de haber elegido dignidad sobre drama, y así, sin ruido, te vuelves invencible. No porque no sientas, sino porque ya no reaccionas desde la herida. Eres el hombre que aprendió que la fuerza no está en endurecerse, sino en mantenerse humano pese a todo. Ella te perdió,
tú te encontraste. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que separa a los que repiten el ciclo de los que despiertan.